Hola, buenos días. Ahora vamos a platicar sobre el aparato lagrimal. El aparato lagrimal está constituido por una porción de secreción y una porción de excreción. La porción de secreción de manera gruesa va a estar constituida por la glándula lagrimal y la porción de excreción va a estar constituida por la vía lagrimal, que a su vez va a estar formada por los puntos lagrimales que se encuentran muy cerca del ángulo palpebral medial, los canalículos lagrimales superior e inferior, los cuales van a desembocar directamente en el saco lagrimal, y el conducto nasolagrimal que va a desembocar en la fosa nasal del lado correspondiente. Para hablar del aparato lagrimal, vamos a comenzar por describir a la lágrima o la película lagrimal. La película lagrimal va a formar parte de una estructura compleja que se conoce como superficie ocular, que a su vez va a estar constituida por los párpados, la conjuntiva tarsal, que es la que cubre por dentro de los párpados, la conjuntiva vulvar, que es la que cubre la esclera hasta el limbo, y la córnea. Esta superficie ocular va a estar recubierta precisamente por la película lagrimal. La película lagrimal va a tener una función de protección y de cierto aislamiento de los epitelios corneal y conjuntival hacia el medio ambiente. Y va a estar formada por tres capas. Una capa, como podemos ver en la imagen, lipídica, que es una capa externa, está formada a su vez por dos capas de lípidos, unos lípidos no polares y lípidos polares. Los lípidos no polares van a tener un efecto antievaporativo, van a evitar que la lágrima se evapore aumentando su tensión superficial. Y los lípidos polares van a mantener la capa acuosa estable para que se mantenga junto con la capa más interna, que es la capa mucínica, adherido al epitelio tanto de la córnea como de la conjuntiva. Cada una de estas capas de la película lagrimal, bueno, pues va a tener un origen, una función y un contenido especial. El origen de la capa de mucina son las células caliciformes del epitelio conjuntival. Su función es la adhesión al epitelio conjuntival y corneal, y su contenido va a ser mucina hidrofílica. En cuanto a la capa acuosa, su origen van a ser las glándulas lagrimal principal y las glándulas accesorias, que son las glándulas de Krauss y de Wolfring. Su función va a ser antibacteriana y antiviral, además de que tiene una función óptica refractiva. Principalmente su contenido, independientemente del agua y electrolitos, va a ser lisocima, lactoferrina y peroxidasas, que van a dar precisamente esta actividad antibacteriana y antiviral como un primer mecanismo de defensa ante aquellos agentes externos con los cuales está en contacto la superficie ocular. Y finalmente la capa lipídica, cuyo origen van a ser las glándulas de meibomio, Zeiss y Moll. Estas glándulas, esta capa, va a tener una función que es el mantener la tensión superficial y evitar que la lágrima se evapore. Y va a estar formada por una bicapa lipídica, como vimos en la figura anterior. La lágrima, una vez que se produce y que se conforma esta estructura de estas tres capas, que es la capa de mucina, la capa acuosa, la capa lipídica, va a estabilizarse en la superficie ocular y va a permanecer durante 10 segundos sobre la misma. A partir de 10 segundos, esta lágrima se va a evaporar y a drenar a través del aparato de excreción de la vía lagrimal. Esto hace que el ser humano normalmente parpadee 6 veces durante un minuto, es decir, cada 10 segundos precisamente. Y este parpadeo es lo que mantiene la lubricación adecuada de la superficie ocular. Como habíamos platicado, la vía lagrimal se divide, el aparato lagrimal se divide en dos porciones, una porción secretora y una porción excretora, y ambas sufren diferentes alteraciones. En el caso de la porción secretora, nosotros vamos a
enfocarnos básicamente en la glándula lagrimal principal. Recordando la anatomía, la glándula lagrimal principal se encuentra alojada en el techo de la órbita, en la fosa lagrimal, que se encuentra en el ángulo súperoexterno, como podemos apreciar aquí en esta fotografía clínica en la que vemos un paciente masculino de edad adulta que tiene un aumento de volumen precisamente en el tercio externo del surco órbito-palpebral por debajo del ángulo superoexterno de la órbita y que procede de un crecimiento de la glándula lagrimal. Los crecimientos inflamatorios de la glándula lagrimal se conocen como dacrioadenitis. Esto es una inflamación de la glándula lagrimal que puede ser aguda o puede ser crónica. Y las causas pueden ser infecciosas o propiamente inflamatorias. De las infecciosas pueden ser virales o bacterianas. De las virales, la más frecuente se va a deber al virus del virus de la parotiditis, pero también puede deberse a una infección por virus de Epstein-Barr. Y en el caso de las bacterianas se puede deber a infecciones por estreptococos o estafilococos. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues en el caso de las virales, antiinflamatorios. No hay que dar, por supuesto, antibióticos, a menos que estemos sospechando que se trata de una infección bacteriana, en cuyo caso podríamos incluir en el tratamiento un aminoglucósido oral o bien una quinolona oral. Esta glándula, la glándula lagrimal principal, también puede presentar la presencia de tumores. Los tumores de la glándula lagrimal se dividen básicamente en dos tipos, epiteliales y no epiteliales. Y ambos pueden presentar tumores tanto benignos como malignos. De los epiteliales, el más frecuente es el adenoma pleomórfico. Representa prácticamente el 60% de todos los tumores que se pueden presentar en la glándula lagrimal principal. Es un tumor benigno que es el que corresponde precisamente a esta fotografía clínica que vemos en este paciente. Y de los no epiteliales podemos encontrar, por ejemplo, el pseudotumor orbitario, que es una inflamación tanto de la glándula como del contenido orbitario y que es principalmente un proceso que se trata con antiinflamatorios. Generalmente este proceso no es quirúrgico. Si hay tumores malignos, afortunadamente no son tan frecuentes. El tratamiento generalmente va a incluir una biopsia excisional y en ocasiones algunos tratamientos adyuvantes como puede ser radio o quimioterapia. En el caso de las alteraciones de la vía lagrimal, que es la porción excretora de las lágrimas, es decir, después de que la lágrima se estabilizó en la superficie y cumplió su función de lubricación de la misma, entonces se va a excretar a través de los puntos lagrimales, como habíamos visto, va a pasar a través de los canalículos superior e inferior hacia el saco lagrimal, que es donde confluyen, y esto va a formar la vía lagrimal alta. A partir del saco lagrimal hacia abajo, que es precisamente el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal, se conoce como vía lagrimal baja. Y ambas se pueden alterar de diferentes maneras. Generalmente, la alteración que vamos a encontrar con mayor frecuencia va a ser la obstrucción de la vía lagrimal, la cual nos puede llevar a un proceso inflamatorio de la misma. Cuando nosotros tenemos obstrucciones altas, esto se puede presentar por agenesia de la vía lagrimal. Casi siempre sucede que no existen los puntos lagrimales o no existen los canalículos. Esto casi siempre por una falta de desarrollo en el inútero. También se puede presentar una alteración que se llama dacriocele o bien canaliculitis, que es la inflamación de los canalículos superior e inferior de la vía lagrimal alta. Mucho más frecuente vamos a encontrar las alteraciones de la vía lagrimal baja, que son la dacroestenosis o la dacrocistitis. En la dacroestenosis nosotros vamos a ver que va a haber una obstrucción del conducto nasolagrimal o el propio saco lagrimal. Recordando la anatomía, el saco lagrimal se encuentra alojado en el hueso lagrimal en la pared medial de la órbita y drena a través del conducto nasolagrimal a la fosa nasal correspondiente. Estas dacroestenosis o dacrocistitis nos van a dar una inflamación como la que nosotros vemos en la fotografía clínica, en la cual el acúmulo de la lágrima
que posteriormente se llega a colonizar por las bacterias de la microbiota de la piel de los párpados, puede provocar una suerte de absceso en la dacriocistitis. Y entonces en estos casos nosotros tenemos que, independientemente de hacer un sondeo, una canalización de la vía lagrimal para desobstruirla, hay que brindar también tratamiento antibiótico sistémico y tópico, generalmente también con un aminoglucósido o una quinolona. En el caso del tratamiento que nosotros vamos a dar, va a depender de la edad de presentación de estas obstrucciones. Por ejemplo, en el caso de los niños menores de 1 año, nosotros vamos a pedir a la mamá que aplique un ligero masaje cerca del canto interno o del ángulo palpebral interno, como si tratara de exprimir precisamente el saco lagrimal de arriba hacia abajo. Estos masajes se deben hacer 2 o 3 veces al día para tratar de desobstruir esta vía lagrimal en el caso de los niños, y en la mayor parte de los casos, 80-85% vamos a tener éxito y se va a desobstruir. En caso de que no se logre esta desobstrucción después de 1 año de edad, entonces se procede a una dacriointubación. En el caso de los adultos es un poquito diferente. En los adultos es muy difícil que se desobstruya solamente con el masaje, y entonces nosotros tenemos que hacer en el consultorio un sondeo de vía lagrimal con unas sondas metálicas que se introducen a través primero del punto lagrimal y luego del canalículo inferior o superior. Se llega al saco lagrimal y posteriormente se trata de desobstruir ya sea el saco o el conducto nasolagrimal. Si esto no tiene éxito, entonces nosotros tenemos que hacer una dacrointubación como se hace en los niños, y en el peor de los casos, cuando la anatomía ya está perdida porque ha habido muchos procesos inflamatorios, infecciosos de la vía lagrimal, entonces muy probablemente ya no podemos hacer la dacrointubación y tendremos que hacer una comunicación directa de los puntos lagrimales y los canalículos lagrimales hacia la nariz mediante un procedimiento quirúrgico más complejo que se llama dacriocistorrinostomía. Lo que nosotros observamos en esta fotografía clínica, en la flecha de color verde, es precisamente un tubo de Silastic, el cual se encuentra intubando ambos canalículos, tanto el superior como el inferior, pasa por el saco lagrimal y desemboca precisamente en la fosa nasal correspondiente. Muchas gracias.